Entonces, como decía, em, lo que vimos la semana pasada era el concepto de devenir y de devenir mujer y de devenir animal y de devenir imperceptible de Deleuze y de Guattari. En primer lugar, el concepto de devenir eh, intenta dar cuenta del ser como movimiento, ¿no? O del ser como acontecimiento o como paso, ¿no? Eh, como variación de intensidad, ¿no? Entonces, cuando ellos hablen del devenir siempre como devenir animal, devenir mujer, devenir imperceptible, eso es partiendo de identidades hegemónicas, partiendo de lo que son las identidades dominantes, eh, tratar de dar cuenta de esas experiencias que nos desbordan, que desbordan esas identidades y que entonces nos ponen en contacto con el afuera. El primer afuera sería el afuera del varón, ¿no? Entonces el afuera del varón es el mujer. Entonces, cómo tener un devenir mujer sería una primera experiencia en donde uno estaría desbordando y rompiendo con la identidad hegemónica y dominante, ¿no? Devenir mujer, como vimos la vez pasada, o devenir animal no quiere decir que uno haga de animal o haga de mujer. El devenir mujer en el hombre no es vestirse de mujer, porque eso sería imitar, entonces estaríamos presos de una identidad y otra, sino hacer pasar por nuestros cuerpos sensaciones, potencias y variaciones de intensidad de la materia que por lo menos culturalmente están reconocidas como lo femenino, como algo que acontece en la mujer, ¿no? Y tal es así, digo esto de que es artificialmente reconocido como femenino, que en realidad la meta final es ese devenir imperceptible, impersonal e indiscernible, en donde lo que acontece por nuestros cuerpos ya no pertenece a ninguna identidad, ¿no? El problema acá es esa metafísica que yo lo explico como una especie de suma entre el concepto sustancia de Aristóteles y la clasificación de Linneo, ¿no? Que ha separado a los seres, ¿no? Que los ha apartado unos de otros, ¿no? Y de alguna manera, eh, claro, si hay una única materia, y es una materia que es común a todos los seres, esa metafísica lo que hace es separarnos, ¿no? Alejarnos de esa materia que no es otra cosa que la propia vida, ¿no? Entonces, el objetivo de Deleuze y Guattari es tratar de pensar esas experiencias que desbordan las identidades y que de algún modo nos pondrían en contacto o nos ponen en contacto con la materia a secas, ¿no? Como decía, es una especie de, para mí, ¿no? En mi lectura, como una especie de misticismo ateo, ¿no? Y materialista, en el que uno puede hacer pasar por el propio cuerpo sensaciones y potencias de la materia que están presentes en los animales, en las plantas, en la atmósfera, ¿no? Porque la materia es la misma, como decía recién, ¿no? La materia es la misma. Si, si pensamos en ese ejemplo que yo ya le di la vez pasada cuando hablamos de diferencia y repetición del naranja, pero podríamos poner otros ejemplos. El naranja es una variación de la luminosidad y eso es la materia. Después, esa variación está presente en un atardecer, en el otoño, o está presente en el pecho del zorzal. Entonces, la materia es materia, ¿no? Después, esa materia que es pura variación, ¿no? De fuerza, más o menos, se actualiza en distintos objetos o seres que la metafísica identificó como sustancias, ¿no? Pero en realidad han llegado a hacer eso, ¿no? Entonces, si uno puede hacer pasar por el propio cuerpo una experiencia del orden de lo naranja, imaginemos, ahí está haciendo pasar por el propio cuerpo eso que es algo del orden de lo animal o de lo vegetal, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera el concepto de devenir, lo leo así, ahora es el concepto que nos permitiría pensar al ser como acontecimiento, como esa variación, y a un ser que es, eh, vamos a decirle, huérfano, porque no tiene origen, impersonal, porque efectivamente no pertenece a una sustancia, ¿no? A un sujeto, eh, y, y que entonces sería el concepto como militante que permite romper con las identidades, ¿no? Porque las identidades, como creo que dije la vez pasada, citando a Lucrecia Martel, son una cárcel, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver esta breve novela de Carson McCullers,
que es Frankie y la boda. En una traducción se llamó así, el título original es The Member of the Wedding, como el miembro de la boda, y es un título por supuesto mucho más acertado que la traducción, porque la idea de miembro, ser miembro, va a ser muy importante para la novela. Creo que ya hablé la vez pasada de Carson McCullers, que es una de mis autoras favoritas, yo la amo. Y esta es una novela pequeña. Su gran novela fue El corazón es un cazador solitario, que es tremenda, es una novela increíble. Y que es mucho más compleja que esta. Tomo esta porque es más fácil para hacer un análisis más simple. En El corazón es un cazador solitario hay muchos personajes, pero de alguna manera en todas sus obras hay una misma problemática que tiene que ver con la identidad y en qué sentido. Ella hablaba del aislamiento, ¿no? En algunos textos, ensayos que tiene, habla del aislamiento, ¿no? Pero bueno, es el aislamiento al que nos llevan las identidades, ¿no? Las identidades no nos dejan ser más que lo que somos, ¿no? Y en ese sentido nos apartan de los otros, ¿no? Eh, y digo, es súper interesante porque Carson McCullers escribe alrededor de los 40, si no me equivoco. Esta novela eh, es del 46. Eh, pero ella empieza a escribir un poco antes. Bueno, es bastante vanguardista en ese sentido de haber planteado el problema de la identidad que estamos viviendo muy fuertemente hoy como un problema necesario, pero al mismo tiempo mostrando las limitaciones de ese problema, ¿no? Porque, bueno, como decía antes, en esa suma de Aristóteles y Linneo, las identidades nos apartan, ¿no? Nos separan unos de otros, ¿no? Bueno, entonces vamos a la novela. ¿La novela de qué trata? La novela trata de una nena de 12 años que vive con su familia, con su papá, no tiene mamá y se la pasa todas las tardes hablando con Berenice, que es una negra que trabaja con ellos en la cocina. Es una escritora sureña y está en la línea de esa literatura norteamericana sureña. Eh, es como una Faulkner mujer esta Carson McCullers, ¿no? Y como decía, me olvidé, en todas sus novelas está esto, ¿no? Porque eh, si uno lee las 4 o 5 novelas que tiene ella, siempre está en la problemática de las identidades y siempre hay personajes ambiguos, ¿no? Siempre hay personajes que no se los puede clasificar tan fácilmente, ¿no? En El cazador es un corazón solitario, uno de los personajes principales es una nena también, de esta misma edad, que se llama Mick, que igual que Frankie, tienen nombres como de varón, ¿no? Y que están en esa edad, unos 12 años, que es esa edad en donde se encuentra eso que Deleuze y Guattari llaman la joven, ¿no? Que sería esa, como el faro hacia donde las identidades se tienen que fugar en primer lugar, ¿no? Incluso la de la mujer, porque el cuerpo de la joven es el cuerpo, digamos, el primer cuerpo que roba el poder, ¿no? Dicen ellos. El primer cuerpo que es robado, que es controlado, que es codificado, ¿no? Que es fijado es el de la joven, ¿no? Entonces, en la joven, que son estas chicas de petite fille, es en francés, esta joven como esta chica, están en esa edad en donde la identidad no está completamente fijada, ¿no? Y en Mick, en El corazón es un cazador solitario, y en Frankie se ve muy bien, ¿no? Pero también en El corazón es un cazador solitario, uno de los personajes principales, que es el mudo, tiene una relación con un amigo que es súper linda porque son dos mudos que tienen una relación donde hay muchos elementos de amor entre esos dos amigos, ¿no? Y si bien no se habla ni de homosexualidad ni nada, bueno, hay un afecto y hay un sentimiento que entre dos hombres, ¿no? Que no sería una relación hegemónica de dos varones, ¿no? Eh, bueno, y así también en Reflejos en un ojo dorado aparece un personaje que es un Anacleto, que es un sirviente de una mujer, que es un gay así muy amanerado y muy, muy, como muy extrovertido,
que también es muy interesante, ¿no? Porque lo muestra, estamos hablando de novelas de los años 40, cuando en Estados Unidos todavía se creía que esto era una enfermedad, ¿no? Y ella ponía estos personajes, así como personajes negros, ¿no? O, u obreros, u obreras, ¿no? En El corazón es un cazador solitario, por ejemplo, hay un negro que se llama Marx, ¿no? Y bueno, está siempre jugando con ¿qué? Con las relaciones entre las identidades de género, de raza, de sexualidad, de edad, o de clase, ¿no? Siempre está ahí, viendo cómo interactúan, ¿no? Y cómo las experiencias de la vida las desbordan, ¿no? Y de alguna manera en dónde se encuentran esas experiencias que permiten la conexión. Y yo creo que de eso va esta novela Frankie y la boda. Eh, bueno, entonces lo primero que voy a leer algunos fragmentos de la novela. Lo primero que me gustaría leerte o leerles es algo que dice Frankie hablando con Berenice, que se la pasa todas las tardes de verano, que no empezó el colegio, ¿no? Y la novela empieza con que Frankie está enojada porque este, ella quiere pertenecer a un club en la escuela y medio que la rajaron de todos los clubes. Los clubes serían como el club que hacen tal cosa, que cosen o que hacen esto, ¿no? Y a ella la rajaron, no encaja en ningún club, ¿no? Y al mismo tiempo la novela empieza diciendo que, bueno, Frankie estaba ahí en el verano y le habían cortado el pelo como un chico, ¿no? Le habían cortado el pelo muy cortito y estaba vestido así, con ropas como de varón, estaba en la casa, como de entrecasa, ¿no? Y ella está medio enojada porque no pertenece a ningún club, ¿no? Ahí está la importancia de pertenecer, ahí está el problema de la identidad, ¿no? Entonces hablando, se la pasa las tardes, entonces como está aburrida, porque no tiene esas amigas, se la pasa las tardes hablando con Berenice, que tiene una relación así como de amor en realidad, pero en la superficie es como de amor y odio, se pelean, una nena de 12 años, imagínate. Eh, y, y lo primero que le dice Frankie a Berenice, o una de las cosas, dice esto, mira. Dice, escucha, le dice. Lo que he tratado de decirte es esto. ¿No te parece extraño que yo sea yo y tú seas tú? Yo soy F. Jasmine Adams, porque Frankie a lo largo de la novela se va cambiando el nombre. Eh, y tú eres Berenice Sadie Brown. Podemos mirarnos, tocarnos y podemos estar juntas años y años en la misma habitación. Sin embargo, yo soy yo y tú eres tú. Y yo nunca podré ser ninguna otra más que yo y tú ninguna otra más que tú. ¿Nunca habías pensado en eso? ¿No te parece extraño? Es genial porque Frankie le habla esto a Berenice, Berenice la saca cagando, diciendo, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? No le entiende nada, ¿no? Y Frankie está como en un estado como de convulsión, ¿no? Por todo lo que está pasando en su vida, que la hace pensar y tener experiencias como joven, como esa petite fille de la que hablan Deleuze y Guattari, que son experiencias que todavía no se inscriben en sos varón, sos mujer, sos heterosexual, sos homosexual, sos trabajador. Son experiencias como comunes, ¿no? Eh, Eso de los nombres. Después Berenice le dice, en otro diálogo, ¿no? Dice, porque las cosas se acumulan en torno a tu nombre, le dice Berenice. Tienes un nombre y de inmediato empiezan a sucederte cosas. Actúas de diversas maneras, haces cosas y muy pronto ese nombre significa algo. Se han ido acumulando cosas alrededor de tu nombre. Si este es malo y tienes mala reputación, no creas que puedas saltar fuera de tu nombre y escapar tan fácilmente. ¿Ves que es como una cárcel la identidad, ¿no? Y si es bueno y tienes una buena reputación, debes sentirte feliz y satisfecha. Entonces Frankie dice, pero ¿qué he acumulado yo alrededor de mi viejo nombre? Preguntó F. Jasmine, que ya se lo cambió el nombre, ¿no? Luego, como Berenice no respondiera inmediatamente, ella misma respondió su propia pregunta. Nada, ¿lo ves? Mi nombre no significa nada. Ella está súper enojada, se pelea, ¿no? ¿Por qué está súper enojada y se pelea? Porque eh, a lo largo de toda la novela se va a aludir a que en distintos momentos a ella le asalta una extraña sensación, ¿no? Que ahora voy a hablar un poco más de qué es esa extraña sensación. Entonces, ella está viviendo un momento donde no entiende lo que le está pasando, ¿no? No entiende lo que está pasando porque está entrando en la adolescencia, no entiende por qué está pasando porque
está fuera de todos los clubes, ¿no? El disparador, la novela es que ha regresado su hermano, que es militar, y se va a casar, ¿no? Y no me acuerdo ahora los nombres, pero tanto el hermano como la novia tienen nombres que empiezan con J. Entonces, esto de llamarse F. Jasmine es porque ella quiere tener la J como su hermano y su futura cuñada, porque ella quiere ir a la boda y ella en su fantasía cree que se va a ir a vivir con el hermano y la cuñada, ¿no? Está como enamorada de esa boda, que después le van a dar una patada y la van a rajar esa boda. O sea, no va, por supuesto, ¿no? Es la fantasía de una nena, ¿no? Eh, entonces está como bastante contrariada en toda la novela, ¿no? Sin entender qué es lo que le pasa. Sin entender qué es lo que le pasa, ¿no? Bien, siguiendo con estas problemáticas de cómo las identidades son de alguna manera una cárcel, eh, Berenice, a mí me parece espectacular. Yo, bueno, yo la amo también, ya te lo dije. Yo se la súper recomiendo. Lean a esta Carson McCullers porque es tremenda. Y no sé, bueno, supongo que en Estados Unidos se lee bastante, pero eh, bueno, no sé si es tan leída, ¿no? Eh, Mira, Berenice le dice, año 40 y pico esto, ¿eh? Le dice, he conocido a mujeres que han amado eh, a verdaderos demonios, porque Berenice siempre tuvo problemas con sus maridos, ¿no? Le habla y le cuenta a Frankie, que tiene 12 años, ¿no? Dice, he conocido mujeres que han amado a verdaderos demonios y que daban gracias a Dios cuando oían sus pezuñas en el umbral. He conocido a chicos que se han enamorado de otros chicos. ¿Conoces a Lily McJenkins? F. Jasmine pensó un minuto y luego contestó, no estoy segura. Pues lo conoces o no lo conoces, dice Berenice. Suele andar por ahí con una blusa de satén rosada y la mano en la cadera. El tal Lily May se enamoró de un hombre llamado Juni Jones. Un hombre, fijaos bien. Y Lily May se transformó en una chica. Cambió su naturaleza y su sexo y se convirtió en una chica. Como diciendo, digamos, podés cambiar, ¿no? Es decir, uno no está atado a un hombre y ni siquiera está atado a su género, ¿no? Y después, en otra conversación, y esto es la última que te leo de esta problemática de la cárcel, la identidad como cárcel, que está, creo que al principio de la novela, más o menos, no tan al principio. Está hablando también Berenice con Frankie y dice, porque Frankie volvió de la calle y le dice que tuvo una sensación extraña en la calle, que ahora voy a ir a esta escena, y le trata de explicar lo que sintió y Berenice no lo entiende, ¿no? Dice, creo tener una vaga idea de lo que has querido decir, dijo Berenice. De algún modo todos estamos atrapados. Morimos de una manera o de otra sin saber por qué, pero siempre estamos atrapados. Yo nací Berenice, tú naciste Frankie, John Henry nació John Henry, y tal vez quisiéramos huir y sentirnos libres, pero hagamos lo que hagamos continuaremos atrapados. Y yo soy yo, tú eres tú y él es él. De alguna manera todos estamos atrapados por nosotros mismos. ¿Eso es lo que intentabas decir? No lo sé, dijo F. Jasmine, pero no quiero estar atrapada. Yo tampoco, dijo Berenice. Ninguno de nosotros lo desea. Pero yo estoy más atrapada que tú. F. Jasmine comprendió por qué decía esto, pero John Henry preguntó con su vocecita infantil, que es un nene más chiquitito. ¿Por qué? Porque soy negra, dijo Berenice. Porque soy de color. Todos están atrapados de una u otra forma, pero a los negros nos han impuesto aún otras ataduras. Nos han obligado a apretujarnos en un rincón. Es por eso que somos los primeros en comprender lo que te he dicho, que todos los seres humanos están atrapados, porque estamos además atrapados como gente de color. A veces un chico como Honey siente que ya no puede respirar, siente que tiene que destrozar algo o destrozarse a sí mismo. A veces la situación es intolerable, ¿no? Esto es muy propio de la literatura de Carson McCullers, siempre poner las voces de los negros, ¿no? En su literatura, y por supuesto construye acá en este caso un vínculo entre Berenice y Frankie que es adorable, es lo más lindo de la novela, ¿no? La raza, por supuesto, es otra cárcel, ¿no? Esto de Berenice me hace acordar una cosa que decía Fanon,
respecto de la negritud, ¿no? Que dice, un negro es un negro donde vaya, ¿no? No es sencillo dejar de ser negro, ¿no? Porque si bien la raza es una construcción, ¿no? Y la identidad de negro, como toda identidad, es una construcción, y por supuesto la, los negros no siempre fueron negros, ¿no? Porque la construcción de la identidad como negritud o como raza negra es una construcción moderna. Por supuesto, es obvio que en África los pueblos africanos no se identificaban a sí mismos como negros, ¿no? Hay un pasaje que siempre cito de la novela americana de Chimamanda Adichie, la escritora nigeriana, que la historia es de una chica que va de Nigeria a Estados Unidos, ¿no? Y cuando llega a Estados Unidos, con una beca a estudiar, entra a la biblioteca y le pide, creo que unos libros, no me acuerdo, o le da los datos para inscribirse en la biblioteca a una chica que la estaba atendiendo y, y al principio ella no se da cuenta, pero como que la que la atendía le decían, no, ¿cómo dijo? Como que la empezó a tratar medio despectivamente, ¿no? Entonces, después de un rato, dijo, bueno, y ahí me di cuenta por primera vez que yo era negra, ¿no? En Nigeria no me sentía negra, ahora me di cuenta que soy negra. Entonces, por supuesto que las identidades son construcciones, pero una vez construidas son muy difíciles de eliminar. ¿Cómo dejar de ser negro, no? No porque se tenga que dejar de ser negro, pero un poco lo que decían Deleuze y Guattari en el capítulo del devenir, cuando hablan de las políticas, porque todo esto tiene con la política, ¿no? Esta idea del devenir en Deleuze y Guattari no es simplemente un concepto teórico, es un concepto que tiene fines prácticos, ¿no? De luchas respecto de cómo modificarnos, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, bueno, sí, es importante que las mujeres luchen tanto mujer, ¿no? Y que hablen tanto mujer, eso sería afirmar la identidad, pero es peligroso, ¿no? Porque eso obtura. ¿Qué obtura? Obtura en primer lugar la multiplicidad de formas de ser mujer, porque no habría una sola, ¿no? Y cuando hablamos nosotras las mujeres, se corre el riesgo de poner una mujer con mayúscula, que sería una especie de unidad trascendente, que lo que termina haciendo es eliminando las diferencias, las diferentes formas de ser mujer, ¿no? Pero también obtura otras experiencias que ya no tienen que ver con la identidad femenina, ¿no? Esto lo plantean ahí en Mil Mesetas, y la citan a Virginia Woolf, ¿no? Que creo que yo había leído algo la vez pasada, eh, que también ella habla esto, ¿no? De sí, la importancia de la mujer en la literatura, por ejemplo en su ensayo Un cuarto propio, pero también de la necesidad de poder escribir no solo como mujer en contra de los varones, ¿no? Escribir como mujer pero atravesando las identidades. Bueno, algo así dice Woolf en ese texto, ¿no? Entonces, están las cárceles, ¿no? Están las identidades que nos separan. Me interesa esto, ¿no? Identidades que nos desconectan, ¿no? Identidades que están o pretenden estar definidas en sí mismas y por sí mismas, ¿no? Por eso yo digo que es el concepto de sustancia el fundamental acá, porque el concepto de sustancia desde Aristóteles y fuertemente reforzado por Descartes, dice que un ser es una sustancia cuando no necesita de otro ser para ser, ¿no? Entonces, claro, acá se fundamenta toda la metafísica de estas identidades, ¿no? Que de alguna manera es la forma de justificar las desigualdades que hay entre estas identidades. Porque claro, si una mujer es como una sustancia, el ser mujer se define en sí mismo y por sí mismo y con independencia de otros seres, eso quiere decir con independencia del varón y viceversa. Y por lo tanto, el lugar que tiene la mujer en la sociedad no depende de lo que sean los varones o lo que hagan los varones, porque cada ser está definido en sí mismo, ¿no? De alguna manera contra esta metafísica se levanta un poco la filosofía de Deleuze y de Deleuze y Guattari, ¿no? En ese misticismo ateo y materialista que te decía, o en esa ontología en realidad, bueno, es entender que el ser es el mismo por todos lados, ¿no? Y que si el todo es materia, la materia es la misma en todos lados. Y entonces hay que como desbancar
a estas separaciones, ¿no? Y, y esto de cómo se rompe, cómo empieza el devenir, ¿no? Cómo uno puede sentir en el propio cuerpo cosas que no pertenecerían a la identidad en la que uno está, ¿no? En la novela aparece recurrentemente como una extraña sensación, ¿no? Ya ahí en una de las cosas que leí recién hay algo muy parecido y yo recomiendo leer. Esta novela en paralelo, nosotros lo leímos, en paralelo al prefacio de Nietzsche a Humano demasiado humano. Cuando Nietzsche explica lo que es un espíritu libre y habla sobre como qué le pasa al espíritu libre, o sea, qué tipo de espíritu es un espíritu libre, Nietzsche dice que el espíritu libre es un espíritu que en un momento siente de pronto, o lo asalta, una sensación extraña que es una especie de estremecimiento, ¿no? Como un temblor, dice, y unas ganas imperiosas de abandonar el hogar, de salir corriendo, ¿no? Antes morir que seguir viviendo aquí. Pero algo que no entiende bien, ¿no? Pero que lo lleva hacia adelante, ¿no? Eso del espíritu libre de Nietzsche es exactamente lo mismo que le pasa a Frankie, ¿no? A lo largo de toda la novela, ¿no? Y dice, por ejemplo, ella ignoraba qué le estaba sucediendo, pero sentía cómo su corazón estrujado latía contra el borde de la mesa, ¿no? Después dice, no sabía qué era lo que la atemorizaba, sin embargo tenía miedo. O Frankie no comprendía ese cambio. O también tenía miedo y sentía una extraña tensión en su pecho. Una tristeza de jazz estremecía sus nervios y oprimía su corazón casi hasta paralizarlo. Qué genial, ¿no? Una tristeza de jazz estremecía sus nervios, ¿no? Esto está en todo esto, porque transcurre un par de días, ¿no? La novela. Lo que le va pasando es esto, ¿no? Es una sensación que la desborda. Entonces dice, mira lo que dice Frankie. Quisiera ser cualquier persona que no fuera yo, dice en el momento. Hay que ponerle en la boca a una nena de 12 años, que dice estas cosas, yo me la imagino así por lo menos, ¿no? Como malhumorada, como, ¿no? Como esto, porque es como con una bronca y no sabe contra quién es la bronca, ¿no? Y que tal vez la bronca justamente es contra esta metafísica de las identidades. Si no suena muy grandilocuente, yo diría eso, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Es exactamente el planteo que hacen Deleuze y Guattari cuando dicen que el primer cuerpo el que es robado es el de la joven, ¿no? Es una cuestión política esto, ¿no? Porque incluso en un momento Berenice le dice a Frankie, te lo voy a traducir, dice una cosa así como, Frankie, dejate joder, vos buscate un novio y no hinches más, ¿no? Buscate un novio, ¿no? Vos sos una nena, empezá a vestirte de nena, porque le dice, te vas a tener que poner un vestido y encontrarte un novio y ahí la vida va a empezar y no vas a tener más problemas. Berenice, nada, le dice lo que cualquier mujer más grande que la nena le diría, bueno, vos ahora te vas a vestir como una nena y vas a salir, te vas a poner novio, entras en la adolescencia y entraste, ¿no? A la identidad hegemónica, molar, ¿no? Este, y dice, entonces, quisiera ser cualquier persona que no fuese yo, dice Frankie. Incluso dice, un chico, para alistarse en la marina, un chico, ¿no? Eh, y como un espíritu libre, Frankie en un momento dice que ella había llegado a la conclusión que tenía que abandonar el pueblo e irse lejos. Es increíble, es lo mismo que dice Nietzsche en el prefacio, ¿no? Este, no es azarosa esta relación con Nietzsche. En algunos textos de estos ensayos que te dije, por lo menos en castellano hay un texto de Carson McCullers, un libro que le pusieron El mudo y otros textos. Es un librito, ¿no? En donde hay brevísimos ensayos de Carson McCullers. El texto El mudo es como el borrador sobre El corazón es un cazador solitario. Y en uno de esos textos ella habla de Nietzsche. Eh, y dice cómo Nietzsche, bueno, un poco hablaba de estos temas, ¿no? Con lo cual no sería disparatada la relación que estoy haciendo, más allá de que no sabemos si leyó justo ese prefacio o no, pero es muy parecido, ¿no? Entonces, eh, a Frankie le asalta una extraña sensación que es una especie de estremecimiento, ¿no? Es un temblor en el cuerpo, y está, ¿no? Ahí está el devenir, ¿no? Ahí están esas vibraciones, esas
cambios de intensidad, de potencia, ¿no? En los cuerpos, cuando el cuerpo todavía no está atado, fijado, amarrado, ¿no? Identificado, encerrado en la identidad, el cuerpo está vibrando ahí, ¿no? Siempre esas experiencias son del orden de lo que desborda la identidad, ¿no? Y ahí está la felicidad, ¿no? Ahí está la vitalidad, ¿no? Entonces, frente a las cárceles la asalta esta extraña sensación a lo largo de la novela, ¿no? Y esto va a provocar entonces, bueno, ¿qué habría en el afuera? Rompimos las cárceles a partir de esta extraña sensación, que es una especie de temblor, como el espíritu libre, bueno, ¿y qué hay en el afuera?